Esta semana hemos comentado en el programa lo que está ocurriendo en el municipio chiapaneco de frontera Comalapa, donde derivado de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, algunas personas, algunos jóvenes han sido reclutados a la fuerza por esas organizaciones y también pues centenares de personas han tenido que salir de sus comunidades, se han convertido en desplazados internos también a causa de esa violencia. Vamos a platicar al respecto con Luis Alonso Abarca González, coordinador del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, que trabaja en esa región del sureste mexicano. Gracias, Luis, por estar con nosotros este día. Muy buen día. Muy buen día, Pascal. Gracias por el espacio. Bueno, cuéntanos un poco el panorama para que quienes no estén familiarizados con lo que está ahí ocurriendo, pues entiendan la gravedad de lo que está pasando. Sí, mira, esta situación de violencia generalizada grave que se ha vivido en frontera Comalapa, pues no es nueva, desgraciadamente. Desafortunadamente la violencia por lo menos tiene 2 años que se ha desatado en la misma intensidad que se ha vivido en estos días, con la insurgencia de grupos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio fronterizo del estado de Chiapas, con la total omisión y permisividad del gobierno federal y estatal. Para contextualizar, ¿no? El año pasado, en agosto del año pasado, hubo una situación similar de días de enfrentamientos entre cárteles de la delincuencia organizada, con total omisión también del gobierno del estado y del gobierno federal, en donde se desplazaron aproximadamente 5,000 personas. Fue un registro público, se hizo público en medios de los municipios de Trinidad y Frontera Comalapa, como antecedente. Desde entonces el gobierno, la misma historia que, bueno, para actualizar lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Después de días de enfrentamientos, de violencia, por arte de magia, el gobierno decide que entra la fuerza pública, sobre todo con el Ejército y la Guardia Nacional encabezando. Unos días estuvieron y se retiraron. Entonces hay graves omisiones del gobierno y nuevamente a partir del 22 de mayo, pues que se reportan, ¿no? Y acciones de violencia contra la población con el uso, como tú decías, ¿no? de armas de alto calibre, de reclutamiento forzoso. Hubo denuncias de la población y la población, en el temor de que incluso se usaron drones con explosivos, pues huyó, sobre todo en las comunidades de Candelaria y de Nueva Libertad, conocida como Lajerío, ¿no? O sea, no hay una cifra exacta, ¿no? Como tú has visto, ni el gobierno reconoce una cifra de desplazados, pero bueno, hay comunicados, ¿no? de Protección Civil, en donde muestran, ¿no? La gravedad, ¿no? Que si abren centros de acopio para atención, según ellos, en Tuxtla, en San Cristóbal y Comitán, a los desplazados, que también se me hace una aberración en términos de derechos humanos y de desplazamiento forzado interno, porque le están pidiendo a la gente que salga, entonces que se desplace aún más a los centros de atención, porque el gobierno, se entiende, entonces no tiene las condiciones de seguridad para atender a la población en las zonas donde están desplazados, ¿no? Entiendo, Luis, que otro problema, aparte de estas levas y de los desplazados, son los desaparecidos en la zona. Así es, hay infinidad de reportes de personas desaparecidas. Desafortunadamente, con el miedo la gente pues no se atreve tampoco a presentar su denuncia, hay mucho temor, pero aún dentro de este miedo, de este terror que tiene la población de no querer hablar, como sucede en muchas partes del país, hay por lo menos, ¿no? Que también es público, 59 carpetas integradas en la Fiscalía de denuncias de personas que se han atrevido a denunciar la desaparición forzada de sus seres queridos y que tampoco hay ninguna respuesta del gobierno. ¿59 en el qué tema de plazo? ¿Perdón? Sí, ¿59 en qué plazo? ¿59 desaparición, bueno, denuncias en este año o más o menos cuándo comenzó esto? Del 2020, el año pasado sobre todo, ¿no? Porque haya habido, ¿no? Los casos más recientes del Comisariado Ejidal de Sinaloa, que fue el primero que se atrevió públicamente a denunciar la presencia de gente de la delincuencia organizada, Rolando fue Rodríguez, ¿no? desaparecido. Ajá. Posteriormente, ¿no? Los 7 ejidatarios también de la misma comunidad que fueron desaparecidos, ¿no? Aunque fueron 3, 4 personas, recuerdo, aparecieron con vida. Todavía hay reporte de personas desaparecidas, ¿no? Incluso yo creo que este ejido Tamaulipas, Sinaloa, perdón, fue el primero que se atrevió en esa situación, a pesar del miedo, a realizar un bloqueo en Chamic, en la zona más caliente, para exigir la presentación con vida de este comisariado, ¿no? Al final no hay respuesta, sigue desaparecido, ¿no? Ninguna investigación de parte del gobierno. Caray, caray. Oye, Luis, vimos escenas en días recientes del ingreso de efectivos militares y un problema que se suscitó con la población.
Hay muchas interpretaciones de este hecho. Me gustaría conocer la que tiene el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa. Bueno, evidentemente la zona de riego de Chapik, que es precisamente donde se encuentra asentada esta comunidad, es la entrada hacia estos ejidos, ¿no?, donde tiene presencia la delincuencia organizada, que es el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, donde se dieron estos enfrentamientos. Pues efectivamente, ¿no? O sea, la prensa iba con el ejército acompañándolos y se dio un conato de violencia para no permitirles el paso, que es la lectura que se hace, ¿no? Porque es muy complejo. Por supuesto que hay gente de la delincuencia organizada, que estos grupos de la delincuencia organizada, porque en esa zona tienen asentada su sede, pues movieron, ¿no?, a personas. Sí. Pero también Sí. es cierto que la gente, lo que hablábamos del reclutamiento forzado, es obligada a participar a costa de que si no lo hacen, los desaparecen o los asesinan. La gente es obligada a realizar actividades de la delincuencia organizada porque viven ahí, no les queda de otra, y es un tema de sobrevivencia, ¿no? Es un tema muy complejo porque sí, efectivamente, hay gente de la delincuencia organizada, por supuesto, en la región, con actores locales, pero hay gente que es obligada, ¿no?, que no tiene nada que ver y que está en medio de esta disputa entre cárteles y la indiferencia del gobierno, y que eso es lo que sucedió, ¿no? A pesar de ese hecho, yo creo que al final llama la atención de que no ha habido otro conato, ¿no?, otra situación de ese tipo, y sobre todo en otra zona, ¿no?, porque ya ve que el gobierno ingresó a los puntos donde la población se desplazó, ¿no? Hablamos del Jocote, de Sabinalito, donde hay también, pues, información de que opera otro cártel de la delincuencia organizada, y ahí fue muy blanda la situación, ¿no? Entonces hubo hasta comentarios en Comalapa de la gente de decir, oigan, el ejército entonces, ¿qué? ¿Nada más va a actuar contra un grupo o está apoyando a otro cártel? ¿De qué se trata, no? Oye, tengo que preguntarte, el trabajo que realizan los defensores de derechos humanos, los activistas y también los periodistas, me imagino que es de alto riesgo en este momento. Sí, con eso también quería mencionarlo, ¿no? Como, bueno, estábamos ayer escuchando las declaraciones del señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas y nos parece muy grave, ¿no?, que aparte de no reconocer la situación de violencia, ¿no?, y de hechos graves de violaciones de derechos humanos que se dieron, el que se atreva a señalar que quienes denunciamos, porque es yo creo una alusión directa a quienes denunciamos como defensores de derechos humanos, que se atreva a señalar que hay gente de la delincuencia organizada detrás, ¿no?, cuando nosotros hacemos una labor pública. Lo mismo que sucede a nivel nacional, ¿no?, y queremos expresarlo. Sí, lo que ¿no?, pasa en Nuevo la Laredo, por solidaridad con el ejemplo. Centro Miguel Agustín Pro, ¿no? Sí. Declaraciones muy graves del presidente, ¿no?, fuera de contexto al decir que antes la defensa de los derechos humanos era muy débil. Basta con checar el perfil, ¿no?, de muchos defensores para entender que nuestra labor ha sido, ¿no?, Constante. imparcial, y que no importa el gobierno, ¿no? Nosotros documentamos violaciones de derechos humanos, y si este gobierno vulnera derechos humanos, pues lo vamos a denunciar, se llame López Obrador, se llame Enrique Peña Nieto, o se llame como se llame, ¿no? Luis, y parte de violar los derechos humanos, o por lo menos no hacer el trabajo que corresponde, es cuando la autoridad no entra a defender a la población ante el embate de los criminales. Por supuesto, no hay una responsabilidad gravísima que puede constituirse en crímenes de lesa humanidad del gobierno actual, y que al final los mismos hechos desmienten, ¿no?, al gobierno, ¿no? El gobierno, por ejemplo, ayer el gobernador minimiza el caso de los desplazados, ¿no? Y lo que te decía, pero al mismo tiempo emiten un comunicado de Protección Civil y emiten, ¿no?, dicen, como, ¿no?, difusiones de que están atendiendo a los desplazados, que 30 toneladas de ayuda. Qué contradicción. Es una contradicción, y aparte esto que me parece fundamental, ¿no?, y que nosotros lo documentamos. Luis, La única ayuda que hemos documentado que se está dando a los desplazados que están en comunidades de Chicomucelo, que son cercanas a Comalapa, donde se refugió población, que son Ejido José Ortiz de Domínguez y Pablo L. Cidar, el DIF del Chicomucelo presenta fotografías de los desplazados que llevan atención médica, que llevaron la poca ayuda que pueden porque nadie más lo está haciendo, y con eso se confirma que hay desplazados y se desmiente la versión del gobierno de señalar que no hay desplazados, y sobre todo estas comunidades de Candelaria y de Nueva Independencia, ¿no? Pues tengo que dejarlo ahí por tiempo, Luis, pero aquí aquí está este espacio para que ustedes tengan voz y puedan comentar lo que está pasando y lo que están ustedes haciendo. Te agradezco mucho. Un abrazo, Luis Alonso. Muchas gracias. Gracias. Luis Alonso Abarca González, del Comité de Derechos Humanos Digna